política. Y en segundo lugar, presidente, aprovechando también que usted se va a reunir muy poco tiempo con Gabriel Boric, con el presidente Alberto Fernández, hay una tendencia en América Latina, con las últimas elecciones, con victorias de distintos gobiernos progresistas. México tiene una política exterior muy bien definida, clara incluso en la Constitución, que es un caso casi único en el mundo, con principios muy firmes, el de no intervención, respeto a la legalidad internacional, autodeterminación, etcétera. Pero, evidentemente, esos principios que también se han mantenido en el tiempo se han interpretado de manera muy distinta con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN y ahora con usted. Usted ha tenido una apuesta muy firme por la integración latinoamericana, lideró la CELAC, la presidencia pro tempore, que se la dejó a Alberto Fernández recientemente. Su administración se ha mostrado también muy crítica con la OEA, ha tenido posicionamientos duros por la posición de Estados Unidos en la región. Hemos visto recientemente iniciativas en la OEA precisamente respecto a Venezuela, también una posición asertiva hacia Nicaragua o Venezuela, que se han desmarcado otras posiciones, una condena muy recientemente, el viernes, respecto a Cuba también, de apoyo. Y la cuestión es, en primer lugar, ¿qué diferencia, pese a que se mantengan los mismos principios, su política exterior de la de gobiernos exteriores? Y, en segundo lugar, esa apuesta por la integración, esa apuesta por garantizar una América Latina más unida, ¿cómo cree que se va a concretar o cómo cree que se va a recordar este Gobierno de la Cuarta Transformación ahora y en sexenios venideros, si es que continúan, para garantizar ese sueño, esa meta que a día de hoy en América Latina sigue sin materializarse en toda su capacidad? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que debe de procurarse el sueño de Bolívar, de la integración de nuestra América, como diría Martí, con el agregado de que tiene que ser la unión de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Se tiene que buscar una integración económica, comercial, política, con respeto a las soberanías de los países. Ese es el planteamiento que tiene México. Pero eso va a significar un cambio también en la política, sobre todo de Estados Unidos, para con América Latina y con el Caribe. Han habido signos positivos, diría, otros no. Es positivo el que se haya reconocido sin dilación el triunfo del presidente Petro en Colombia. Es positivo el que se haya también reconocido el triunfo de Lula. Es positivo el que no tengan una actuación injerencista en el caso del Perú, porque se ve que ahí es más la alianza de derecha, el conservadurismo. Me da risa porque es la alianza Fujimori-Vargas Llosa. Ahí les recomiendo que lean el libro de Vargas Llosa que se llama Como pez en el agua, después de su elección, cuando enfrentó a Fujimori. Pero las vueltas que da la vida, cómo cambian las cosas. Pero no veo ahí injerencismo estadounidense. Es positivo también el que se
estén reiniciando relaciones con Venezuela, de Estados Unidos con Venezuela. Es positivo el que, ya va como la quinta llamada, el que no se hayan pronunciado en contra, que no deberían de hacerlo, o sea, pero antes sí, actuaban así con mucho protagonismo, en el restablecimiento de relaciones de Colombia y Venezuela. Todo eso es muy positivo, desde luego la relación con nosotros de mucho respeto del presidente Trump y del presidente Biden, de los dos. Si acaso, bueno, no, quiero hablar de lo positivo porque hay elecciones mañana en Estados Unidos y mejor nos quedamos callados. Mañana hay elecciones que son muy importantes en Estados Unidos. Y entonces, pero bueno, regresando, yo pienso que es posible una integración completa. Así como surge la Comunidad Europea y luego se convierte en la Unión Europea, así, para toda América, como una región en el mundo que tiene mucho potencial y que tendría posibilidades para un desarrollo con justicia en beneficio de todos los pueblos, de todos los países, para que América no sea considerada o se le considere como un continente de desigualdad, como desgraciadamente lo es, y de pobreza, ¿no? Entonces, sí podemos lograr esta unión, ¿no? Y ahora con el triunfo de Lula en Brasil, hay condiciones inmejorables. Lula es un gran dirigente, con mucho prestigio en los países de América Latina, del Caribe, del mundo. Además, lo quiere mucho el pueblo en Brasil, sobre todo la gente humilde, la gente pobre. Él gana la elección, yo se lo dije en una conversación que tuvimos, con el apoyo de los pobres, porque en clases medias y altas no le favoreció el voto, pero en la población pobre mayoritaria se votó por él, porque la gente humilde, pobre, es muy buena, es puro corazón y es muy agradecida. Yo aquí decía, cuando estábamos vacunando por la pandemia, llegaba una señora, o sea, con todo respeto lo digo también, o un señor, se bajaba de un carro del año y ahí hacían las colas y se atendía a todos, ¿no? Pero ella, desde que llegaba a hacer la cola, ya iba enojada, la cara dura.
Ya la sentaban, le daban su ficha, seguía enojada. Ay, pero qué barbaridad, cómo tardan. Y tardaban 25, 30 minutos, 40, y ahí estaban todos, con la paciencia que tienen los pobres, ¿no? Que solo ellos, su humildad. Y a la señora la vacunaban y todo. Ya ni gracias ni nada. La misma señora, nada más que humilde, o el señor humilde, una cara contenta, tranquila, ¿no? Y si les ofrecían a todos ahí que agua y eso, sí. Y ya le inyectaban, la vacunaban. Muchas gracias. Y a otras cosas que no puedo decir, porque son religiosas, pero bendiciones. Muchas gracias. La otra señora o el otro señor, pues no me están haciendo ningún favor, son mis impuestos. Y me tienen que atender. No es así el pueblo raso, es otro. Entonces, no lo dejaron de querer a Lula. Hizo un buen gobierno, lo metieron injustamente a la cárcel. Ya se pueden imaginar las campañas, ¿no?, en contra de él. Y sale, y ese pueblo de agradecido vuelve a votar por él. Porque también el pueblo sabe quién tiene amor por ellos y quién no, porque el pueblo no es tonto. Lo mismo pasó en Bolivia. Dan el golpe de Estado, quitan a Evo, sienten también los conservadores, racistas, porque ahí habría que agregar eso, de que ya pasó y vienen las elecciones, los indígenas de Bolivia calladitos, sin decir nada, evitaron la violencia, actuaron con muchísima inteligencia. No hubo derramamiento de sangre, no cayeron en la provocación, se confiaron los conservadores pensando, no, ya, porque también suele pasar que como manejan los medios de información, creen que ya tienen el control, que manejan los medios de comunicación, maneja la opinión pública. Así se decía antes, ¿no? Y convocan elecciones y ¡oh, sorpresa! Esos se quedaron calladitos, que los había ayudado el gobierno de Evo, porque fue el país con más crecimiento económico en 12, 14 años, y crecimiento económico con distribución de riqueza.
sacó de la pobreza a millones de mexicanos, digo, de bolivianos. Y ahí está Luis Arias, Lucho, de nuevo. Entonces, la lección, esto es para los políticos jóvenes, es que no se puede llevar a cabo una transformación sin atender al pueblo para apoyarse en el pueblo y enfrentar los embates del conservadurismo. Esa es la lección. Si no se cuenta con el respaldo del pueblo, no se resiste. Y para contar con el respaldo del pueblo, ¿sí?, hay que considerar al pueblo como el principal actor de la vida pública, el principal actor de la vida pública. No a los periodistas, no a los intelectuales, no a los empresarios, no a los políticos, al pueblo. Y va uno a lo seguro. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.